Hay mujeres que aprenden desde muy jóvenes que el mundo no espera a que uno esté listo, que la vida llega igual, con toda su fuerza, sin preguntar si uno tiene con quién compartir el peso. Valentina Cruz era una de esas mujeres. Tenía 28 años cuando supo que estaba embarazada, y en ese mismo momento supo otra cosa, que estaba sola. El hombre que debía saberlo lo supo, y eligió no saber. Así de simple, así de brutal. Una llamada de teléfono, una voz que no temblaba y una frase que Valentina repitió en su cabeza durante semanas, recostada en la oscuridad de su cuarto, buscándole algún sentido que no fuera el que tenía. No estoy listo para esto. 5 palabras. El mismo número de palabras con que algunas personas deciden abandonar a otras, sin siquiera darse cuenta del peso que dejan atrás. Valentina no lloró esa noche. Había aprendido a no llorar cuando las lágrimas no iban a cambiar nada. Se levantó, se hizo un té y tomó la única decisión que le parecía honesta. Si iba a cargar con esto sola, iba a cargarlo de pie. 3 semanas después, firmó los papeles de la Misión Solidaria del Sur. No fue un acto de huida, fue un acto de fe. La única fe que tenía en ese momento, que no era la fe en Dios, aunque esa también estaba, sino la fe en que servir a otros podía darle a su propia vida un sentido que el miedo le estaba quitando. Don Marcos, el médico que dirigía la misión, le explicó en la primera reunión que las zonas de conflicto no eran para personas en situaciones personales complicadas. Valentina le dijo que no había ninguna situación personal complicada. Mintió, pero lo dijo con tanta calma que don Marcos le creyó. Y así llegó Valentina a esa selva, con 4 meses de embarazo que nadie sabía, con una bolsa médica, un cuaderno de campo y el peso callado de una mujer que ha decidido que no le va a pedir al mundo que la espere. Don Marcos murió al 4.º día. No fue dramático, no fue violento, fue así como muere la gente buena que ha trabajado demasiado durante demasiado tiempo. Una mañana que uno sale a buscarlo y lo encuentra tendido sobre las hojas con una expresión de descanso que hace daño porque se parece demasiado a la paz. Valentina lo encontró al amanecer. Se quedó parada frente a él durante un tiempo que no supo calcular. El pecho de él no subía ni bajaba. Los pájaros seguían haciendo ruido en las copas de los árboles, completamente indiferentes, y ese contraste entre el mundo que continuaba y el hombre que había dejado de continuar fue lo que finalmente la hizo doblar las rodillas. Se arrodilló en la tierra de la selva, puso la mano sobre el pecho de él, que ya estaba frío, y rezó lo que recordaba de las oraciones que su mamá le había enseñado cuando ella era niña, y todavía creía que rezar servía para algo concreto. Después lo enterró con las manos en la tierra blanda de la selva, que cedía con esa facilidad que tiene la tierra cuando ha sido regada por la lluvia. Tardó horas, se lastimó las palmas, y cuando terminó, puso sobre el montículo de tierra una rama con hojas que le pareció lo más parecido a una cruz que pudo encontrar. No dijo nada en voz alta, pero adentro dijo: «Gracias por venir, por quedarse 4 días cuando podría haberse ido antes, por enseñarme lo suficiente para que yo pudiera seguir». Valentina Cruz llevaba 6 días sola en esa selva cuando encontró a Sebastián, o mejor dicho, cuando Sebastián cayó en su camino. Él estaba tirado boca arriba, con una herida en el costado que ya había empezado a infectarse, mirando el techo de hojas con la mirada de los hombres que han calculado que no van a salir. Valentina lo evaluó en 3 segundos. Herida de bala, infección incipiente, deshidratación, fiebre comenzando. Abrió la bolsa médica sin decir nada y empezó a trabajar. Sebastián abrió los ojos y la miró como si no estuviera seguro de que fuera real. «¿Quién es usted?», preguntó. «La persona que va a limpiarle esa herida». «Quédese quieto». No era el modo en que una mujer en una situación normal habla con un desconocido. Pero eso era exactamente lo que la situación no era. Normal. Y Valentina hacía mucho que había aprendido
que en las situaciones que no son normales, lo más útil es comportarse como si lo fueran. Sebastián no dijo nada más. Cerró los ojos y dejó que las manos de ella hicieran su trabajo. Las manos de Valentina no temblaban. Eso era lo primero que los pacientes notaban, siempre, que sus manos nunca temblaban, ni cuando la situación era grave, ni cuando ella tenía miedo por adentro. Era algo que había aprendido siendo niña, viendo a su mamá hacer cosas difíciles con una calma que solo después entendió que era un ejercicio de voluntad, no un rasgo de carácter. Uno decide no temblar, le había dicho su mamá una vez. Y después, con el tiempo, el cuerpo aprende. Valentina lo había aprendido. Pero esa noche, cuando Sebastián ya dormía y ella estaba sola en la oscuridad de la selva, con la bolsa médica cerrada y las palmas todavía lastimadas de enterrar a don Marcos, Valentina se permitió lo que no se había permitido en 6 días. Puso la mano sobre su propio vientre y se quedó así, quieta, escuchando. No había nada que escuchar todavía. Era muy pronto para sentir algo desde afuera, pero ella sabía que adentro había vida, y en ese momento, en esa selva oscura, con un hombre herido dormido a 2 metros, y el sonido del agua en algún río cercano, ese saber fue lo único que necesitó para seguir. Los primeros días con Sebastián establecieron una dinámica que ninguno planificó. Él recuperó las fuerzas de a poco. Valentina monitoreaba la infección 2 veces al día, con la precisión de alguien que sabe que en la selva una infección no tratada puede ser fatal en 48 horas. Sebastián, a medida que pudo moverse, asumió lo que requería esfuerzo físico: explorar, buscar agua, construir refugio. No eran similares, eran complementarios, que es algo diferente y a veces más poderoso. Valentina encontró plantas que reconocía del curso de medicina de campo que don Marcos le había dado en el primer mes de misión. Preparó tés con una tapa metálica de la bolsa médica, con la paciencia de quien ha hecho cosas complicadas, con recursos mínimos toda la vida. Sebastián los bebía sin quejarse. Sabían amargo. Pero a los 2 días la inflamación había bajado. ¿Dónde aprendió eso?, preguntó él una tarde. ¿Con don Marcos? ¿El médico que mencionó? Valentina tardó un momento antes de responder. El médico que enterré antes de encontrarlo a usted. Sebastián no preguntó más. Había un peso en esa respuesta que entendió que no era para él todavía. Eso era algo que Valentina notó desde temprano, que Sebastián sabía cuándo no preguntar. Para un soldado, eso era una habilidad de campo. Para alguien que había pasado 6 días solo en esa selva, era el regalo más inesperado que podía recibir. El silencio de alguien que sabe cuándo callarse. Eso no lo había tenido antes. Ni en la misión, ni antes de la misión. Fue la primera cosa que notó de él que no tenía que ver con la herida. El 17º día llegó así. Valentina estaba revisando el kit médico por la mañana, haciendo inventario de lo que quedaba, cuando el estetoscopio cayó al suelo. Lo recogió, lo sostuvo en la mano, y entonces hizo algo que no había planeado hacer. Se lo puso, colocó el receptor sobre su propio vientre, y escuchó. Sebastián estaba sentado a 3 metros de distancia, afilando un palo con una piedra plana. La miró sin entender, y después entendió. El silencio entre los dos fue diferente de todos los silencios anteriores. Tenía un peso distinto, una forma concreta. Valentina bajó el estetoscopio lentamente. No lo miró de inmediato. Cuando lo hizo, sus ojos eran directos. No pedían disculpa, no pedían comprensión, solo decían la verdad. Estoy embarazada. 4 meses y medio. Sebastián no respondió enseguida. Procesó. 4 meses y medio antes de que ella llegara a la misión. 4 meses y medio de un secreto que había cargado sola desde antes de entrar a esta selva. Desde antes de que don Marcos muriera. Desde antes de todo esto. ¿Lo sabe alguien?
Nadie. El hombre, que debía saberlo, eligió no saber cuando le conté. Esa frase cayó en el aire de la selva como caen ciertas frases. Sin ruido, pero con todo el peso del mundo. Valentina no agregó nada. No necesitaba explicar. Sebastián entendió lo que esa frase contenía. Un hombre que cuando supo, decidió que no era su problema. Una mujer que cargó eso sola, en silencio, cruzó una zona de conflicto. Perdió a su único compañero, sobrevivió 6 días sola, curó a un desconocido y nunca había dicho una sola palabra al respecto. ¿El bebé está bien?, preguntó Sebastián. Valentina asintió. ¿Hasta dónde puedo saber sin equipo? El corazón late. ¿Puedo escucharlo? La pregunta salió antes de que él tuviera tiempo de pensarla. Valentina lo miró un segundo. Sin decir nada, extendió el estetoscopio. Sebastián lo tomó con un cuidado que no le conocía a esas manos. Se arrodilló frente a ella. Colocó el receptor sobre el vientre de ella y escuchó. Era un sonido pequeño, rápido, absolutamente preciso, como un reloj diminuto que alguien hubiera puesto a funcionar dentro del mundo. Sebastián no dijo nada, pero cuando devolvió el estetoscopio, tenía los ojos brillantes. Valentina lo miró. Nadie había escuchado eso antes, dijo. Solo yo. Lo sé, respondió Sebastián. Gracias. No era la respuesta que ella esperaba, y fue exactamente por eso que le llegó tan adentro. A partir de ese día, algo cambió entre ellos. No en la forma en que hablaban, que seguía siendo directa y funcional. No en la forma en que se distribuían el trabajo, que seguía siendo complementaria, sino en la forma en que se miraban. En el segundo de más que cada uno le daba a los ojos del otro antes de desviar la vista. Valentina notaba ese segundo y lo reconocía. Lo reconocía porque era exactamente el tipo de atención que había aprendido a no esperar. Los grupos armados establecieron un campamento a 2 kilómetros de donde estaban. Sebastián lo descubrió en uno de sus recorridos. Calculó los turnos de patrulla, los puntos ciegos, los momentos en que el campamento quedaba menos vigilado. Y una noche, mientras Valentina dormía, tomó la decisión. Se pintó la cara con barro de la orilla del río. Esperó las 3 de la madrugada y se movió entre los árboles con la paciencia de quien ha aprendido que en la oscuridad no se corre. Se espera, se estudia y se avanza cuando el momento es exacto. Entró al campamento. Recogió lo que necesitaban: comida, una manta gruesa, medicamentos básicos. Y entre las cosas que encontró en una carpa, había un espejo pequeño de mano. No era algo que hubieran pedido, no era algo que cambiara la situación, pero algo en él supo que Valentina lo necesitaba, que había una diferencia entre sobrevivir y seguir siendo una persona, y que un espejo, en ese momento, era parte de esa diferencia. Lo guardó sin explicarse demasiado por qué. A la mañana siguiente lo puso sobre una piedra plana junto a unas flores silvestres que había recogido en el camino de vuelta. Valentina los encontró al despertar. Tomó el espejo. Se miró. Sebastián la observaba desde lejos. ¿Para qué me das esto?, preguntó ella. No lo sé exactamente, admitió él. Me pareció que era el momento. Valentina sostuvo el espejo un momento más y dijo algo que él no esperaba. Hace semanas que no me veía, y en esa frase había algo que no era solo sobre el espejo. Era sobre todo lo que una mujer que ha estado cargando sola deja de hacer cuando el peso se vuelve total. Dejar de verse. Dejar de ser vista. Dejar de importar como persona y convertirse solo en la persona que carga. Sebastián lo entendió sin que ella lo dijera. Y eso fue más de lo que cualquiera le había dado en mucho tiempo. Había aguardiente entre las provisiones del campamento. Sebastián lo dejó a un lado. No era el momento, pero los días siguientes fueron de lluvia sin parar. 3 días y 3 noches, con el frío entrando por todos lados, sin poder moverse, sin poder encender un fuego visible, con los nervios al límite y el cuerpo exigiendo algo
que aliviara la presión. Una noche, después de que Valentina se durmió, Sebastián abrió la botella. Solo un trago, pensó, para aguantar. Uno se convirtió en dos. Y en lo que siguió, cuando Valentina se despertó y lo vio, entendió de inmediato, le pidió que parara. Y él, en lugar de parar, dijo cosas que no debía decir. No por crueldad, por la desesperación acumulada de semanas sosteniendo más de lo que podía. Le dijo que tenía miedo, que no sabía si iban a salir, que a veces pensaba que no importaba si salían, que lo único que lo había mantenido cuerdo era saber que ella estaba ahí. Dijo demasiado, del modo equivocado, en el momento más equivocado. Valentina se levantó y salió bajo la lluvia. Sebastián fue detrás de ella casi de inmediato. La encontró de pie entre los árboles, empapada, con los ojos cerrados, respirando con una concentración que él reconoció. Era la respiración de alguien que está decidiendo no explotar. Valentina. Ella no respondió de inmediato. Lo que dijo de que no importaba si salían, dijo finalmente. No puede volver a decirlo. Lo sé. No es el aguardiente. Es lo que usted realmente siente. Y eso es más peligroso que el aguardiente. Sebastián no tuvo respuesta. La llevó de vuelta bajo el refugio. Encendió lo que quedaba del fuego. Le dio la manta gruesa. Y se quedó despierto el resto de la noche mirando las brasas, con la botella cerrada al lado sin volver a abrirla. Al amanecer, Valentina despertó con fiebre. La fiebre duró 2 días. Sebastián no se alejó más de 2 metros. Preparó todos los tés que ella le había enseñado. Le cambió los paños fríos en la frente cada vez que el calor volvía. Le dio agua constantemente. Y habló con ella cuando el delirio llegaba, no para que lo entendiera, sino para que su voz fuera algo concreto a lo que aferrarse. En uno de esos momentos de delirio, Valentina abrió los ojos y lo miró con una claridad que no correspondía a la fiebre que tenía. ¿Por qué sigue aquí?, preguntó. Sebastián tardó en responder. Porque no puedo imaginarme salir de esta selva sin usted. Y no me refiero a sobrevivir. Valentina cerró los ojos. Sebastián, ya sé lo que va a decir. Entonces no necesito decirlo. No necesita decirlo. Pero yo sí necesito que lo sepa. El silencio duró mucho. Afuera, la selva seguía siendo la selva. Indiferente. Continua. Viva de una manera que no tiene que ver con ningún drama humano. Cuando la fiebre bajó al 3er día, Valentina se sentó. Sebastián le trajo fruta. Se sentaron los dos mirando hacia los árboles sin hablar. Usted merece algo que yo no puedo darle, dijo ella. ¿Por qué no puede? Porque lo que siento yo ya tiene dueño. Mi fe, mi misión, el bebé que viene. No tengo nada libre para ofrecerle. Y usted merece algo completo. ¿Y si yo estoy dispuesto a quedarme con lo que le sobre? Valentina lo miró con los ojos brillantes. Eso es exactamente lo que dice un buen hombre. Y exactamente lo que yo no puedo aceptar. Sebastián asintió. No voy a discutirle. Lo sé, pero lo que le dije no va a dejar de ser verdad porque usted no lo acepte. Valentina no respondió, pero en su silencio había algo que no era rechazo. Era una mujer que estaba escuchando una verdad y no sabía todavía qué hacer con ella. Eso también era algo que Sebastián entendió sin que ella lo dijera, y decidió que era suficiente. El día 22 llegaron los helicópteros. Primero el sonido lejano, después más cercano, después la vibración en el aire que Sebastián reconoció antes de que fuera audible para Valentina. Se levantó de un salto, tomó las ramas más largas que tenía y fue hacia el único claro que habían identificado semanas atrás como punto de visibilidad aérea. Las movió sin parar, con toda la energía que le quedaba, creando el mayor movimiento posible. El helicóptero pasó una vez, dio la vuelta, bajó. Los grupos armados reaccionaron. Un disparo desde los árboles, directo hacia el claro donde estaba el helicóptero. Sebastián empujó a Valentina detrás de una roca grande.
La miró a los ojos un segundo, sin decir nada, y se fue hacia el origen del disparo. Lo que pasó en los minutos siguientes fue rápido y confuso. Sebastián neutralizó la posición. Recibió un impacto en el hombro. Siguió moviéndose. El helicóptero aterrizó. Cuando todo terminó, Sebastián estaba sentado en el suelo con la mano apretada contra el hombro herido, y Valentina estaba corriendo hacia él. «Le dije que sobrevivíamos», dijo él cuando ella llegó. Valentina se arrodilló a su lado. Le revisó el hombro con las manos que no temblaban, nunca temblaban, y dijo solo esto. Le dije que sí. Los levantaron a ella primero, a él después, y mientras el helicóptero subía y la selva se hacía pequeña debajo de ellos, los dos miraron hacia abajo por la misma ventana, al mismo tiempo sin haberlo coordinado. 22 días en ese verde cerrado. Don Marcos enterrado en algún punto que ya no podían identificar desde el aire. Un bebé que había latido por primera vez, amplificado por un estetoscopio en ese mismo verde. Ninguno de los dos habló en el vuelo, y en ese silencio había algo que no era vacío. Era todo lo que no podía decirse todavía. Todo lo que iba a tener que esperar. Lo que vino después fue la vida real. Valentina fue al hospital. El bebé estaba bien, ella también, físicamente. La recuperación emocional fue más larga, como siempre es. No habían intercambiado datos de contacto. No habían hablado de lo que pasaría después. Habían hablado de sobrevivir. Habían sobrevivido. Y después, cada uno tomó el camino que tenía. Valentina tuvo a su hijo en el 5º mes después del rescate. Lo llamó Marcos. Lo crió sola, con ayuda de su mamá, en una ciudad pequeña al norte del país. Dejó la misión médica por un tiempo. Trabajó en un hospital local. Reconstruyó su vida de la única manera que sabía, con sus propias manos y con la misma paciencia con que había preparado los tés en la selva, y en el cajón de su mesa de noche guardó el estetoscopio que había llevado de la misión. El mismo que había caído al suelo ese día. El mismo con el que Sebastián había escuchado por primera vez el corazón de Marcos. Eso no lo tiró. Nunca iba a tirarlo. Sebastián, por su parte, guardó una carta. La había escrito la noche antes del rescate, en el único papel que tenía, con el lápiz de marcar que usaba para los mapas. Era corta, no pretendía ser poética. Era solo la verdad de un hombre que no sabía si iba a tener otra oportunidad de decirla. Valentina, no voy a mandar esta carta porque no sé si tiene sentido mandarla, pero necesito escribirla porque si no la escribo, me quedo con todo esto adentro y ya no me cabe más. Usted me salvó 2 veces. La primera, cuando me encontró tirado en el suelo. La segunda, cuando me dio razones para querer levantarme. El bebé que viene tiene un padre que no supo quedarse, pero tiene una madre que sabe exactamente cómo quedarse. Eso vale más de lo que ese hombre podrá entender alguna vez. No le pido nada, solo quería que lo supiera. Sebastián. La carta quedó doblada en 4 dentro de su libreta de campo, y ahí permaneció durante 3 años. 3 años en los que Sebastián siguió en servicio, operaciones, traslados, la vida de quien no tiene un lugar fijo a donde volver. Y en esa vida sin lugar fijo, la libreta con la carta era lo más constante que tenía. No la abría, no la releía, solo sabía que estaba ahí. Hay personas que uno lleva así, como ese peso que no pesa mal, sino exactamente lo justo, para recordarle a uno que es humano. 3 años después, Sebastián fue herido gravemente en una operación. Cirugía de emergencia, semanas de recuperación. Y en algún momento, entre la anestesia y el despertar, el nombre que dijo fue el de ella. Un compañero lo escuchó, buscó en la libreta, encontró la carta y sin consultarle la rastreó. Valentina Cruz no era difícil de encontrar. Seguía en la misma ciudad, seguía trabajando en el mismo hospital. Tenía un hijo de 2 años con los ojos más oscuros que cualquiera había visto. La carta llegó un martes a la mañana.
Valentina la encontró entre el correo cuando llegó del trabajo. Un sobre sin remitente que no reconoció. Lo abrió sin saber qué esperar. Era papel de libreta, letra de lápiz. La misma letra firme y apretada que había visto en los mapas que Sebastián dibujaba en la selva para orientarse. Se quedó de pie en la cocina, con Marcos jugando en el suelo a sus pies, y la leyó. La leyó despacio. Después la leyó de nuevo. Y en la tercera lectura tuvo que parar porque ya no pudo seguir. No porque la carta dijera algo extraordinario, sino por todo lo contrario. Porque decía la verdad de alguien que no tenía nada que ganar diciéndola. Un hombre que le decía que ella sabía quedarse. En el mismo lenguaje simple y directo con que le había dicho en la selva todo lo que necesitaba decirle. Valentina dobló la carta de vuelta. La puso sobre la mesa de la cocina. Marcos, que tenía 2 años y la miraba con esos ojos enormes que tenía, preguntó: «¿Mamá?». Valentina se agachó y lo abrazó. Lo abrazó fuerte, y mientras lo abrazaba buscó en el teléfono el nombre del hospital donde Sebastián estaba internado. Llamó esa misma noche. Le dijeron que estaba fuera de peligro, pero que la recuperación sería larga. Al día siguiente, Valentina metió lo necesario en una bolsa. Tomó a Marcos de la mano y tomó el primer bus de la mañana. No fue porque la carta le pidiera que fuera. La carta no pedía nada. Fue porque ella sí. Porque había 3 años de algo que no había podido terminar de nombrar. Y porque una mujer que había cruzado una selva embarazada y sola y sin rendirse, no iba a dejarse paralizar por el miedo a lo que podía encontrar al otro lado de la puerta de un hospital. Sebastián la vio entrar. Estaba sentado en la cama con el hombro vendado y el aspecto de un hombre que ha sobrevivido suficiente como para no tenerle miedo a mucho más. La miró. Miró al niño que venía de su mano. Volvió a mirarla. «Se llama Marcos», dijo Valentina desde la puerta. Sebastián no dijo nada por un momento. «Buen nombre», dijo al fin. Valentina entró al cuarto. Marcos se soltó de su mano y caminó con esa soltura curiosa de los niños de 2 años hacia la silla junto a la cama. Se subió solo. Sebastián miró al niño. El niño lo miró con esos ojos enormes y oscuros. «Hola», dijo Sebastián. «Hola», respondió Marcos. Valentina se quedó de pie al lado de la cama. No había calculado qué decir. Había pensado en eso todo el viaje y había descartado todo porque nada era suficiente. Al final dijo esto: «Encontré la carta». Sebastián la miró. «Ya sé. ¿Por qué no la mandaste?» «Porque en ese momento pensé que no tenía derecho». «¿Y ahora?» «Ahora pienso que me equivoqué». Valentina se sentó en la silla al lado de la cama. Marcos, entre los dos, miraba a Sebastián con la curiosidad tranquila de los niños que todavía no saben que el mundo puede ser complicado. «No te pido que asumas nada», dijo Valentina. «No te pido que seas lo que no eres ni que hagas promesas. No las haría. No soy de esos». «Lo sé». «Entonces», Valentina lo miró, «entonces quería que supieras que la carta llegó y que yo también guardé algo que no supe nombrar». Sebastián extendió la mano libre. La dejó sobre la cama, abierta hacia ella. Valentina miró esa mano. Eran las mismas manos que la habían llevado de vuelta bajo el techo de palmas cuando la lluvia la estaba enfriando. Las mismas que habían puesto el estetoscopio sobre su vientre y se habían quedado quietas escuchando. Las tomó. Marcos los miró a los dos. Y entonces, con la sabiduría práctica de los niños de 2 años, se bajó de la silla y se puso a explorar el cuarto, porque había cosas más interesantes que los adultos siendo serios. Afuera, el hospital seguía su ritmo, las enfermeras en el pasillo, el sonido del tráfico en la calle, la tarde cayendo sobre la ciudad sin prisa. Y adentro, en esa habitación con olor a desinfectante y luz de ventana, 2 personas que habían sobrevivido la selva juntas encontraban finalmente el lenguaje que les había faltado para decir lo que ya sabían desde hace tiempo. El día en que Marcos cumplió 10 años,
Sebastián llegó con un regalo que hizo reír a Valentina hasta que le corrieron las lágrimas. Era un estetoscopio, nuevo, de los buenos, con el nombre de Marcos grabado en el auricular. ¿Por qué?, preguntó Valentina cuando pudo hablar. Porque fue lo primero que te escuché decir de él, que el corazón latía. Pensé que debía tener el suyo. Marcos tomó el estetoscopio con la seriedad de quien empieza algo importante. Le puso el receptor en el pecho a Sebastián. «Late bien», dictaminó con autoridad de 10 años. «Me alegra saberlo», respondió Sebastián. Valentina los miró a los dos desde el otro lado de la mesa. Al niño, que llevaba el nombre de un médico que había muerto en la selva, creyendo en lo que hacía. Al hombre que había caído tirado en el barro y había decidido, contra toda lógica, seguir levantándose. A los dos juntos, en una tarde de cumpleaños tan ordinaria y tan completa, que dolía de lo bonita que era, y pensó en algo que su mamá le había dicho una vez, cuando Valentina tenía quizás 12 años y le preguntó cómo sabía si algo valía la pena. Su mamá había respondido sin dudar: «Cuando te asusta y aún así vas». Valentina había cruzado una selva embarazada y sola. Había enterrado a don Marcos con las manos. Había curado a un desconocido con test de plantas y voluntad. Había leído una carta de pie en la cocina y al día siguiente había tomado el primer bus de la mañana. Cada una de esas cosas le había dado miedo. Y aún así había ido. Eso era todo. No había más secreto. No había más fórmula. Solo la decisión, repetida una y otra vez, de no dejar que el miedo tomara las decisiones por una. Hay mujeres que aprenden eso desde muy jóvenes. Valentina Cruz era una de ellas. Y esa, al final, es la historia que importa. Pero antes de que eso ocurriera, hubo algo que Valentina nunca le contó a nadie durante los 3 años que pasaron entre la selva y la carta. Algo que guardó con la misma discreción con que había guardado la noticia del embarazo en la misión. La noche antes del rescate, mientras Sebastián dormía, Valentina estuvo despierta mirando el techo de palmas. Escuchaba su respiración tranquila. Miraba las manos que había tenido sobre su vientre. Y por primera vez desde que había entrado a esa selva, se permitió pensar en lo que sentía sin buscarle nombre de pecado. No era un sentimiento sencillo. Era complicado y contradictorio y honesto al mismo tiempo. Era la diferencia entre lo que uno elige y lo que uno descubre que es verdad. Entre lo que uno prometió cuando el mundo era de una manera y lo que uno siente cuando el mundo se rompe y aparece diferente del otro lado. Valentina había llegado a esa misión con la certeza de saber quién era. Enfermera, misionera, mujer de fe que había elegido el servicio como forma de vida después de que el amor de un hombre la había dejado con las manos vacías y un bebé adentro. Una mujer que había tomado ese dolor y había decidido, con esa libertad que tiene la desesperación cuando se convierte en coraje, dedicarse a algo más grande. Y entonces cayó un soldado en su camino y le enseñó, sin intentarlo, que a veces el servicio más puro no está en la misión formal. Está en la noche que uno se queda despierto cuidando el fuego. Está en el té amargo que alguien toma sin quejarse. Está en el espejo que alguien roba de un campamento enemigo porque supo, sin que nadie le dijera, que uno necesita verse para seguir siendo persona. Eso fue lo que no había podido decirle en la selva. Eso fue lo que la carta le permitió, 3 años después, finalmente reconocer, no que lo amara. Esa palabra todavía era grande y asustadora, y llena de historia que no había terminado de procesar, sino que él le había devuelto algo que pensaba que había perdido para siempre. El derecho a ser vista, no como enfermera, no como misionera, no como madre soltera, sino como Valentina, como la persona completa, complicada y resistente que era. Eso no se olvida. Eso no se puede guardar en un cajón y seguir con la vida como si no hubiera pasado. Valentina lo sabía esa noche antes del rescate, y lo supo también 3 años después, de pie en su cocina, con la carta doblada en la mano y a Marcos jugando a sus pies. No fue una decisión impulsiva,
Fue la decisión más considerada que había tomado en años. La misma manera en que tomaba todas sus decisiones importantes, con miedo, con claridad y con los pies en la tierra. Tomó el primer bus de la mañana, y eso cambió todo. Valentina pensó muchas veces en los años que siguieron, en lo que habría pasado si el estetoscopio no hubiera caído ese día. Cosas pequeñas cambian cosas grandes. Un objeto que cae al suelo en el momento exacto. Una carta que un compañero manda sin consultar. Un bus que sale a la hora precisa en que uno está listo para tomarlo. La vida está llena de esos instantes que parecen azar y que después, mirando hacia atrás, parecen inevitables. Valentina no creía en el azar. Creía en algo más difícil de nombrar. La idea de que uno atrae lo que está dispuesto a recibir. Que la selva los puso juntos, no porque el universo tuviera un plan romántico, sino porque los dos estaban, cada uno a su manera, listos para aprender algo que solos no podían aprender. Sebastián aprendió que cuidar no es debilidad, que quedarse cuando es difícil es un tipo de valentía que el ejército no enseña, que hay formas de proteger que no tienen que ver con las armas, sino con la presencia, con el silencio en el momento exacto, con el fuego que uno mantiene encendido para que otro pueda dormir. Valentina aprendió que cargar sola no es virtud, que pedir ayuda no es rendirse, que hay una diferencia enorme entre elegir el servicio como forma de vida y usarlo como escudo para no tener que exponerse a ser amada de vuelta. Esa diferencia la había aprendido en la selva, de a poco, taza de té por taza de té. La había aprendido el día que Sebastián escuchó el corazón de Marcos, sin que nadie se lo pidiera. La había aprendido la noche que ella salió bajo la lluvia, y él fue detrás, no para convencerla de nada, sino solo para asegurarse de que no estuviera sola. Eso era lo que no tenía nombre en la selva. Ahora sí lo tenía. Y era un nombre que Valentina había aprendido a pronunciar sin que le temblara la voz. Don Marcos nunca supo que había un bebé. Valentina pensaba en eso a veces, en que el médico que le había enseñado los tés de plantas y que había muerto en la selva con una expresión de descanso en la cara, nunca supo que había una vida nueva, creciendo en la mujer que caminaba a su lado. Habría dicho algo. Don Marcos siempre decía algo. Era el tipo de hombre que tenía una frase para cada situación. No una frase hecha, sino una propia, construida de años de andar por el mundo, mirando con atención. Valentina imaginaba a veces qué habría dicho. Algo sobre la vida que continúa, algo sobre los milagros que no se anuncian, algo sobre la responsabilidad que uno tiene con lo que lleva adentro, algo que ella ya sabía pero que habría sido más fácil escuchar de su voz. El nombre Marcos no fue una decisión difícil. Fue la decisión más natural que había tomado en meses. Este hombre murió creyendo en lo que hacía, pensó Valentina en el hospital, con su hijo recién nacido en brazos. Lo menos que puedo hacer es que alguien lleve su nombre. Cuando Sebastián lo supo, en la habitación del hospital años después, se quedó en silencio por un momento. Después dijo: «Bien hecho», y eso fue todo. Porque era exactamente eso, bien hecho. El tipo de decisión que no necesita explicación, porque habla completamente sola. Hay una pregunta que a veces le hacen a Valentina. Gente que conoce la historia, que entiende lo que pasó en la selva y lo que vino después, y que no puede evitar preguntar, ¿volvería a hacerlo? ¿Volvería a meterse a esa selva embarazada sin decírselo a nadie en zona de conflicto? Valentina siempre tarda un momento antes de responder. Entonces dice: «No lo volvería a hacer de la misma manera, pero no me arrepiento de lo que aprendí al hacerlo». Esa es la respuesta honesta, la que no tiene nada de héroe y nada de víctima. La de una mujer que tomó decisiones imperfectas en circunstancias imposibles y que encontró, en el medio de todo eso, algo que no estaba buscando y que resultó ser exactamente lo que necesitaba. No hay amor perfecto. No hay historia perfecta. No hay momento perfecto para que dos personas se encuentren y decidan que se merecen.
Pero hay momentos en que el mundo se rompe de cierta manera y dos personas quedan paradas en el mismo lugar sin haberlo planeado. Y en esos momentos, lo único que importa es lo que cada uno decide hacer con lo que tiene. Valentina decidió quedarse a cuidar a un desconocido. Sebastián decidió escribir una carta que no sabía si iba a mandar. Valentina decidió tomar el primer bus de la mañana. Y Marcos creció sabiendo que su nombre venía de un hombre bueno que había muerto creyendo en algo, que su mamá era una mujer que sabía quedarse, y que el hombre que había llegado a sus vidas no había llegado a reemplazar a nadie, sino a agregar algo que antes no estaba. Eso es suficiente, más que suficiente. Es todo, y así termina esta historia que no empezó con un amor, sino con una herida en el costado y un estetoscopio caído en el suelo. Una historia que viajó a través de 22 días de selva, 3 años de silencio y una carta doblada en 4 que decía la verdad sin pedir nada a cambio. Esta historia es para todas las mujeres que cruzaron su propia selva, que enterraron a alguien con las manos y siguieron caminando, que cargaron un secreto solas porque el miedo era más grande que las palabras, que recibieron una carta que no pedía nada y por eso mismo lo pedía todo. Para las que tomaron el primer bus de la mañana cuando tenían miedo y se fueron igual. Para las que saben que cargar sola no es virtud y que pedir ayuda no es rendirse. Para las que aprendieron, de la manera más difícil, la diferencia entre sobrevivir y vivir de verdad. Esta historia es de ustedes, porque siempre lo fue. Hay una fotografía que Valentina guarda en el cajón de su mesa de noche. No es del día del rescate, no es del hospital, no es de ningún momento dramático, es de un domingo cualquiera, tomada por la mamá de Valentina, sin que ninguno de los dos lo supiera. Sebastián está en el patio trasero de la casa enseñándole a Marcos, que tiene 5 años, a identificar plantas por la forma de las hojas. Marcos tiene esa expresión concentrada que Valentina le conocía a Sebastián en la selva, cuando algo le importaba de verdad. Y Sebastián tiene una hoja en la mano y está explicando algo, y en su cara hay una expresión que Valentina no le había visto en los 22 días que pasaron juntos en la selva. Una expresión de calma completa. Valentina mira esa fotografía a veces, de noche, antes de dormir, y piensa que hay cosas que la selva nunca podría haberles dado. Cosas que solo el tiempo ordinario construye. Los domingos sin urgencia, las mañanas sin peligro, la calma de saber que mañana todo va a seguir estando ahí. Eso es lo que no sabían en la selva, que sobrevivir era solo la primera parte, que lo que venía después, lo lento y lo cotidiano y lo completamente ordinario, era donde el amor de verdad iba a decidir si era real. Resultó que sí lo era. Valentina también guardaba otra cosa en ese cajón. Una cosa pequeña, de plástico negro desgastado, que la mayoría de la gente habría tirado hace años. El estetoscopio original. El que llevó a la misión. El que cayó al suelo ese 17º día. No estaba en buenas condiciones. El tubo tenía una grieta en la unión. El diafragma estaba rayado. No servía ya para uso médico. Pero Valentina no lo guardaba para usarlo. Lo guardaba porque era el objeto que estaba en sus manos el día que tomó la decisión de no seguir cargando sola. El día que dijo la verdad en voz alta, en medio de una selva, a un hombre que no tenía ninguna obligación de escucharla. Estoy embarazada, 4 meses y medio. Y él no se fue, no se alejó, no cambió de tema. Preguntó si el bebé estaba bien. Después pidió escuchar el corazón. Valentina había aprendido a medir a las personas por cómo reaccionan cuando reciben algo que no esperaban. El hombre que no supo quedarse había reaccionado con 5 palabras que la habían dejado sola. Sebastián había reaccionado arrodillándose en el suelo de la selva con un estetoscopio prestado y escuchando en silencio. Esa diferencia lo decía todo sobre los dos, y Valentina llevaba esa diferencia guardada en el cajón de su mesa de noche. Para los días difíciles, para los días en que el miedo volvía disfrazado de duda,
para los días en que necesitaba recordar por qué había tomado el primer bus de la mañana. Lo abría, lo miraba y recordaba. El corazón latía. Siempre había latido y ella había sabido escucharlo. Hay algo que Valentina le dijo a Marcos cuando él tuvo 12 años y le preguntó, con esa directness de los niños que crecen sabiendo que las preguntas difíciles también merecen respuesta. ¿Por qué el hombre que era su padre biológico nunca había estado? Valentina no buscó una respuesta suavizada. No inventó una historia mejor. Le dijo la verdad del modo más simple que pudo. Le dijo que ese hombre había tenido miedo, que el miedo a veces hace que la gente tome decisiones que después ya no puede deshacer, que eso no lo absolvía, pero que tampoco lo definía completamente, que las personas son más que sus peores decisiones, aunque a veces esas decisiones tengan consecuencias que duran mucho tiempo. Marcos la escuchó con esa atención silenciosa que tenían los niños que han crecido rodeados de adultos, que hablan en serio. ¿Y tú le tienes rabia todavía?, preguntó. Valentina pensó antes de responder. Ya no, dijo. Al principio sí, mucho, pero la rabia cansa más de lo que protege. Y en algún momento uno tiene que decidir qué quiere cargar. ¿Y qué decidiste cargar tú? Valentina lo miró. A ti. Y lo que aprendí en el camino. Marcos asintió, como si eso cerrara algo que necesitaba cerrar. Entonces está bien, dijo, y siguió con lo que estaba haciendo, con esa capacidad que tienen los niños bien amados de procesar las cosas difíciles y seguir adelante sin que eso los rompa, porque saben que hay alguien ahí, que no se va a ir. Eso era lo que Valentina le había dado. No una historia perfecta, no un padre que nunca falló, sino la certeza de que ella no se iba a ir, de que cuando la vida fuera difícil, que lo iba a hacer, ella iba a estar. Cargar sola no es virtud, pero saber quedarse sí lo es, y eso Valentina lo sabía desde la selva. Lo que Sebastián le dijo a Valentina una noche, mucho después, cuando los dos ya tenían el hábito de hablar sin medirse demasiado, fue esto. La primera noche en la selva, antes de encontrarte, había decidido que no iba a sobrevivir, no con desesperación, con la calma fría que llega cuando el cuerpo acepta lo que el instinto ya sabe. Estaba tirado con la herida sangrando, solo, sin radio, sin dirección. Hice el cálculo. No daba. Valentina lo escuchó sin interrumpir. ¿Qué cambió?, preguntó cuando él terminó. Oí tu voz. Valentina lo miró. No sabía que era la tuya, continuó Sebastián. No sabía quién eras. Pero era una voz humana. Y en ese momento una voz humana era la diferencia entre decir que no valía la pena y decir que sí. ¿Y si no te hubiera encontrado? Sebastián tardó. No lo sé, pero me alegra no tener que saberlo. Valentina puso la mano sobre la de él, que descansaba en la mesa entre los dos. No lo dijo de ninguna manera especial. No lo convirtió en un momento mayor de lo que era. Solo puso la mano ahí, como se ponen las cosas que son verdad, sin ceremonia y sin urgencia. Y así se quedaron los dos, con el sonido de Marcos jugando en el cuarto de al lado y la tarde cayendo afuera de la ventana, sin necesitar decir nada más. Hay personas que cuando llegan cambian el color de la luz, no de manera dramática, no de manera que uno pueda señalar y decir, aquí fue exactamente, sino de manera acumulativa, despacio, hasta que un día uno se da cuenta de que el mundo se ve diferente desde que esa persona está en él. Valentina había cambiado el color de la luz de Sebastián, y Sebastián había cambiado el de ella. Ninguno lo había buscado, ninguno lo había planeado. Había pasado así, en una selva, entre una herida y un estetoscopio y tés amargos, y el sonido de un corazón pequeño y rápido latiendo, dentro de alguien que había decidido no rendirse. Eso era todo. Y era suficiente. Más que suficiente. Eras todo.